Buenos días. La información e investigación de hoy. Cuarta D. Alta traición en México. Crecimiento económico cero. Amigos, antes de iniciar este video, quiero hacer una aclaración que este video lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio. Repito, este video solo lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio, no para personas enajenadas y fanatizadas con el actual presidente. Esas personas verdaderamente, se los digo sinceramente, mejor vayan a ver si ya puso el mandril. Mejor vayan a ver si ya puso el mandril, porque este video solo lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio. ¿Y por qué digo eso? Porque actualmente se está pregonando la supuesta cuarta T o cuarta transformación, pero realmente es la cuarta destrucción. Porque ¿cómo nos podemos explicar que con todo lo que está aconteciendo en el país, a donde este presidente AMLO, López Obrador Hablador, dice que todo va requete bien y que él tiene autoridad moral? Pero amigos, si nos ponemos a entender claramente lo que está pasando en México, cómo es que este presidente AMLO dice que tiene autoridad moral, cuando realmente lo que estamos viendo es que en México hay un crecimiento económico de cero, porque aunque supuestamente esté creciendo, entre comillas, la economía en 1.2, 1.4, 1.7 o menos 0.4, 0.7, pues la verdad es que México no ha crecido en nada. Porque este presidente en sus mañaneras dice y decía que México tenía que crecer en un 4%, cuando la verdad es que México no está creciendo ni el 2% y está en un crecimiento económico cero o nulo. Porque realmente eso de las mañaneras, la verdad es que todo eso es pura perdedera de tiempo, y la verdad hasta radio y televisión ya han dicho claramente que las mañaneras, lo que dice este presidente AMLO, López Obrador Hablador, es de que lo que se dice en las mañaneras son puras mentiras, y que de un 100% el 70% son mentiras, el otro 30% son medias mentiras y medias verdades, pero son más mentiras que verdades. Porque él dice que todo va requete bien y que la economía está marchando de una forma en la cual México va de maravilla. Pero si nos podemos a entender, si nos ponemos a entender claramente la supuesta cuarta transformación, díganme, ¿cómo es posible que en un país que supuestamente la gente confió en este presidente para tener un país mejor, cómo nos explicamos que supuestamente si México va requete bien, cómo es que hay un crecimiento cero? Más bien dicho, eso es una cuarta destrucción más que una cuarta transformación. En un país a donde se suponía que tenía que haber paz y felicidad para todos los mexicanos, ahora nos damos cuenta que se ha disparado la violencia en todo el país. Entonces eso es destruir más que construir. En un país a donde se suponía que tenía que haber armonía para todos los mexicanos, nos damos cuenta que México ha sido invadido por personas de otros países, y hasta personas del África han llegado a México, que han causado una inestabilidad social en este país. Entonces eso no es cuarta transformación, sino más bien dicho, cuarta destrucción. En un país a donde se suponía que tenían que haber medicamentos en todos los hospitales, pues ahora nos damos cuenta que ya han fallecido algunos niñitos pequeños por falta de medicamentos.
Entonces, más bien dicho, eso es destruir más que construir. Es una cuarta destrucción más que una cuarta transformación. En un país a donde se suponía que se tenían que defender las garantías de todas las mujeres, a donde podían andar libremente, tanto de día como de noche o a cualquier hora a donde las mujeres pudieran andar en todo el país, pues ahora nos damos cuenta que se han incrementado los feminicidios. Entonces, ¿a poco eso es construir? Más bien dicho, eso es destruir al país. En un país a donde se suponía que tenía que haber empleo para todas las personas, pues ahora nos damos cuenta que se ha incrementado el desempleo en todo el país. Entonces, eso más de crear una cuarta transformación es crear una cuarta destrucción. Entonces, así podría yo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un país a donde hay un presidente demagogo y hablador que dice que todo va requete bien y que es una persona que tiene autoridad moral, cuando realmente hay cero crecimiento económico, ¿a dónde está la supuesta autoridad moral? Entonces aquí realmente yo le digo al pueblo de México que no se trata de estar criticando, sino ver la realidad de lo que realmente está pasando en México y de que este video yo lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio, no para personas que están enajenadas y fanatizadas de un supuesto Mesías que ellos piensan que es el actual presidente y que verdaderamente se hincan ante este demagogo que tenemos de presidente que dice que todo va requete bien y de que cuando alguien lo juzga o lo critica por lo que está pasando en México, dice que eso no está en sus datos. Por favor, amigos, ¿cómo no va a estar en sus datos si él es el presidente de la República? Él recibe un informe diario de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de todo lo que está pasando en México. ¿Y cómo es posible que dice que no está en sus datos? Aparte de eso, se la pasa riéndose en las mañaneras, pero no se ríe porque sea una persona muy simpática o muy risueña. Se ríe porque verdaderamente se está burlando del pueblo de México. Porque un presidente serio que está viendo que el crecimiento económico está en cero, que hay inseguridad, que hay desempleo, que hay desabasto de medicamentos, que hay feminicidios, que hay violencia, que hay inestabilidad en todo el país, ¿cómo es que se está riendo? Pues sencillamente este tipo se está riendo porque defiende intereses ocultos. Por eso se ríe el AMLO en sus mañaneras, porque una persona cuerda no se ríe de lo que está pasando en México. Y este personaje no se ríe porque sea muy simpático o muy risueño, se ríe porque realmente se está burlando del pueblo de México, porque defiende intereses ocultos y extraños. Y vuelvo a repetir, aquí no se trata de estar criticando, sino que realmente se trata de exponer lo que verdaderamente está pasando en México. Entonces, en ningún país del mundo una economía se frena descaradamente, porque si este presidente pregonaba que por lo menos México tenía que crecer a un 4%, ¿cómo es posible que no está creciendo ni a un 2%? Y aunque haya una supuesta idea en la que México está creciendo 1.2, 1.4, 1.7 o menos 4, 0.2, 0.4, eso no es crecimiento, eso es crecimiento cero. Entonces, se suponía que a partir del 1 de enero de este año 2019, pues México iba a crecer para el bien del país, pero de una forma descarada, de intereses ocultos y extraños, México se está frenando en su crecimiento económico. Porque les voy a poner un ejemplo de una plantita. Si ustedes siembran una semilla, va a crecer una plantita de una forma natural. Pero si ustedes a esa plantita pequeña le cortan las hojas, le cortan las ramitas, le cortan el tronquito, pues lógicamente van a frenar su crecimiento de la plantita, porque no está creciendo de una forma normal, sino la están cortando de una forma anormal. Eso está pasando con la economía de México. Están frenando la economía
de México de una forma descarada, en la cual ya los mexicanos deben de entender que realmente deben de alzar la voz y protestar de que realmente lo que está pasando en México no es normal y que están frenando la economía de una forma descarada. Porque en videos anteriores yo les hice un comentario cuando fue el problema de los guachicoleros que estaban estancando la economía de México porque no había gasolina o diésel para la libre circulación de autos y de camiones por el desabasto que había. Desde aquel entonces empezó el declive y el estancamiento económico en México, pero este presidente no hizo nada y todo para él va requete bien. Entonces actualmente reconoce que la economía se está estancando, pero ¿por qué reconoce después de 9 meses cuando se le dijo desde anteriormente, desde precisamente tiempo atrás se le dijo que se estaba estancando la economía y no hizo absolutamente nada? ¿Por qué? Porque realmente está defendiendo intereses ocultos y extraños y realmente se la pasa en sus mañaneras a donde ya no tienen credibilidad, a donde un 70% de esa porquería de pura demagogia son puras mentiras, el otro 30% son medias mentiras y medias verdades y realmente no hace absolutamente nada este señor demagogo por sacar a México adelante. Entonces, amigos, yo les digo en este video a todas las personas de mente abierta y de amplio criterio que realmente todas las personas tienen que alzar la voz y que nos tenemos que unir como hermanos para sacar a este país adelante, y que este video yo no lo hago para personas que están fanatizadas y enajenadas, que se hincan ante su Mesías, que ven en él una esperanza de lo que no ha hecho en 9 meses. Porque en cualquier trabajo, amigos, en menos de un mes, si tú no das el ancho, sencillamente te despiden, te dan las gracias, porque este tipo lo tenemos que aguantar más años si no está haciendo nada en un año. Y aquí no se trata de estarle dando tiempo, se trata de que no ha hecho nada y para él todo va requete bien y se sigue riendo, pero no es porque se ría, porque sea muy risueño o muy simpático, es porque le está tomando el pelo al pueblo de México. Entonces las personas deben de crear conciencia, que realmente ya deben de alzar la voz y que todos los mexicanos nos debemos de unir para sacar a México adelante, y que verdaderamente si este presidente no se cambia el chip para sacar a México adelante, lo mejor es que tiene que ser destituido inmediatamente, porque no podemos seguir permitiendo que lleve a la debacle a México, porque ahora estamos peor que con Peña Nieto, ya que con Peña Nieto pues ahí más o menos nadaba poco a poquito y llevaba una economía del 2%. Ahí más o menos rasguñándole llevaba una economía del 2%. ¿Cómo es posible que este tipo que pregona el cambio, este demagogo López Hablador, que pregona el cambio, no se ve ningún cambio de nada? Y no se trata de que en poquito tiempo haga muchas cosas, pero ya se debería de ver el cambio. Pero es que nada más se la pasa quejándose de los anteriores presidentes. Tanto él como la inútil esta de la Claudia Sheinbaum se la pasan quejándose de los antiguos gobiernos, pero es que realmente son unos inútiles que no tienen las capacidades para sacar a México adelante, porque lo mucho, poquito que ya se viera se debería de ver para el bien del país y no se ve ningún beneficio de nada. Nada más se la pasan a pura demagogia, a pura palabrería, en la que todo va requete bien, cuando realmente el pueblo de México no lo está viendo. Entonces, amigos, yo les digo verdaderamente que todo el pueblo de México se debe de unir y de alzar la voz, y nada de que calladito te ves más bonito, porque es una forma de la cual es una forma de callar al pueblo, cuando el pueblo realmente ya debe de alzar la voz y de protestar y de exigir lo que no está viendo para el bien del país, y que verdaderamente se está cometiendo una alta traición en México. Porque si todos los mexicanos esperaban un México mejor y ahora nos damos cuenta que México está de peor en peor, pues se está cometiendo una alta traición al pueblo de México por parte de este gobierno demagogo e inútil, porque ellos pregonan la cuarta transformación, pero dígame, ¿cuarta transformación de qué? Si con tanto desempleo, con tanta injusticia, con un crecimiento ceros, con feminicidios,
con tanta violencia, con estancamiento económico, con falta de medicamentos? ¿A dónde pregonan ustedes su cuarta transformación? ¿En cuál? Más bien dicho, es una cuarta destrucción y una alta traición lo que le están haciendo al pueblo de México. Y por consiguiente, el pueblo de México ya se debe de unir, que si este presidente verdaderamente no saca a México adelante, lo mejor y de una forma sana es que mejor sea destituido, porque no podemos permitir que México se vaya a la debacle, cuando realmente confiamos en él para que fuera México un país mejor. Entonces, amigos, ya estamos en este mes de septiembre y las personas deben de crear conciencia que nos debemos de unir como hermanos y no permitir que se sigan burlando del pueblo de México, porque aquí va de por medio nuestro país, que en este caso es México, y yo les digo en este mes de septiembre que nos unamos como mexicanos para poder sacar a nuestro país adelante. Amigos, que viva México y creen conciencia que este video yo lo hago solo para las personas de mente abierta y de amplio criterio y que no están enajenadas y verdaderamente fanatizadas, que se hincan ante su supuesto Mesías demagogo, que ven en él que supuestamente él va a cambiar a México en cientos o en algunos años, perdón, él va a cambiar a México cuando en 9 meses no ha hecho nada por sacar a México adelante. Entonces, amigos, creen conciencia que verdaderamente lo que está pasando en México es para que las personas se pongan a reflexionar de qué es lo que desean para sus hijos, cuál es el país que realmente quieren, y que si realmente este presidente quiere hacer algo por el país, pues ya se debe de empezar a ver y no estarse burlando, dizque con risitas, que realmente no se ve que sea muy simpático o muy risueño, sino que realmente se ve que nada más le está tomando el pelo al pueblo de México, y que eso ya no lo podemos permitir, que las personas deben de crear conciencia para poder sacar a México adelante. Amigos, que tengan un excelente día y en este mes de septiembre, viva México. Amigos, creen conciencia que realmente el pueblo unido, el pueblo mexicano unido, es el que verdaderamente sacará a México adelante. Muy buenos días y creen conciencia.